¿Qué habita a los autores que nos fascinan? ¿Qué los mueve por dentro? ¿Qué parte plasman en sus creaciones? ¿Y qué parte dejan fuera? Bienvenidas a Autores Habitados, el podcast literario de Elena Cienfuegos. En este episodio de Autores Habitados, charlamos con la escritora Yanire Doistua, autora de Una casa de verdad, De qué se esconden las tortugas y Pan con aceite y miel, entre otros. Con ella hablamos de la importancia del uso de los sentidos, de jugar con los límites, de hacernos preguntas, de mostrar sin juzgar ni justificar, y de muchas cosas más. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotras. Pues bienvenidas a un nuevo episodio de Autores Habitados. Estoy súper feliz porque hoy tengo aquí conmigo a Yanire Doistua. Bienvenida, Yanire, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal? Mira, buscando información para hacer la entrevista, en algún sitio leí que te llamaban de muchas formas, pero que rara vez te llamaban Yanire. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, yo vengo de Basauri, un pueblo que está muy cerca de Bilbao, y en clase pues éramos 3 Yanires, era un nombre súper común, es como, no sé, en Madrid llamarse Marta o Nuria. Y lo que me pasa es que cuando vine a Madrid con 20 años, de pronto nadie sabía decirme mi nombre y fue como, ostras, pues sí, descubrí que tenía un nombre raro que nadie que nadie retenía o bueno, de pronto tenía muchos nombres. Y nada, eso, entonces es gracioso. A veces ya cuando iba a los sitios me pedía reservar yo la mesa para ver qué nombre me ponían, qué nombre me daban. Y voy por temas que no tenía para nada pensados ir, pero es que es un tema que me interesa mucho, el tema este de los nombres, a mí personalmente. ¿Cómo llevas tú eso de que te cambien el nombre? ¿Cómo es tu relación con la identidad y con el nombre? ¿O qué es para ti importante en tu identidad? A ver, con el nombre, pues al principio, cuando te digo que me pasaba esto, al principio sí que me mosqueaba un poco, ¿no? Porque era, joder, no es tan difícil. Y incluso en mi graduación de la universidad me lo dijeron mal, después de 4 años ahí, y me cabreaba un poco. Pero luego ya que, no sé, como que le vi la parte divertida. Yo creo que en esta vida hay que tomársela también a veces las cosas con un poco de humor. Y es lo que te digo, que ya al final ya era un momento en el que tenía como curiosidad de ver qué nombre ponían, escribían y hasta les sacaba fotos. Tengo por ahí una carpeta con fotos de nombres raros. Qué guay. En todos tus libros me pusieron mal el nombre, ¿sabes? Entonces me hace gracia. Luego también empecé también a deletrear. Entonces a la hora de, claro, porque siempre tenía que andar deletreando, digo, bueno, pues empecé a jugar también con el deletreo y me inventaba, siempre lo hacía de una forma diferente y tal. Qué guay. Sí, luego también yo creo que luego en realidad, en general, casi todas tenemos muchos nombres, ¿no? Porque luego pensándolo bien, en mi familia me llaman de una manera, mis amigos de Basauri me llaman de otra, aquí de otra, o sea, al final, depende de dónde te muevas, te nombran de una manera distinta y tú sigues siendo tú. Es verdad que no somos exactamente la misma persona con todo el mundo, pero Mm, la esencia, tu centro sigue siendo el mismo. sí, sí. Y aprovecho eso para pedirte que te presentes tú. ¿Cómo te presentas hoy con nosotros? En plan, en este contexto, ¿sabes? ¿Qué te sale contarnos sobre ti como persona, como escritora, lo que te surja? Uy, vale. A ver, pues nada, me llamo Yanire Doistua, soy escritora, que tardé tiempo en definirme así, ¿no? Porque es como que tenemos la palabra escritora a veces como muy engrandecida, ¿no? Y al final llegó un momento que tuve que asumir, pues sí, soy escritora porque escribo y es a lo que me dedico. Entonces, sí, y también soy profesora de escritura, que es una vocación que descubrí hace unos años
y que espero no soltar porque la disfruto muchísimo. Sí, porque es al final, ojo, para mí la escritura es algo que, pues eso, que gozo mucho, entonces poder compartirlo con otra gente para mí vamos, es un regalazo. Soy también ex publicista porque estuve trabajando durante pues casi 17 años como publicista, redactora publicitaria, que bueno, que no era mi trabajo ideal, pero también me curtió, me ayudó a ser la escritora que soy ahora, porque en publicidad, pues también estás jugando todo el tiempo con conceptos, con las palabras. Yo decía, para mí era como hacer sudokus con palabras, ¿no? Tienes que mandar un mensaje a un grupo de gente en un tiempo, en 20 segundos. Por narices aprendes a ser concisa y a ser concreta. Y aprendes también a jugar con las connotaciones, con el tono. Entonces, claro, para mí la publicidad era un oficio del que en muchas ocasiones he renegado, pero ahora como que he hecho las paces porque me he dado cuenta de que también soy quien soy gracias a todo lo que me he curtido trabajando en agencias. Claro, sí, y me hace pensar también en algo que vi también informándome de que uno de los cursos que das está como muy relacionado con los cinco sentidos, ¿no? Como escribes los cinco sentidos. Y es Sí, verdad que leyéndote, sobre todo como Una casa de verdad, que fue el primero que leí tuyo, dije, ostra, qué capacidad de meter los sentidos ahí a tope, hasta sentidos que no me parecen a mí tan fáciles, como por ejemplo temas de comida, cocina, olores, sabores. Y me hace pensar también en lo que me cuentas de la publicidad, que es como pillarte por los cinco sentidos, que es muy guay eso también en escritura. claro, es que, bueno, para mí escribir con el cuerpo entero es esencial para que luego te lean también con el cuerpo entero. A ver, vamos, tú puedes escribir sin aludir a los sentidos, ¿no? Por ejemplo, al tacto, sobre todo esos sentidos que llaman secretos como el tacto, el olfato, ¿no? El sabor. Y puedes escribir sin usarlos y tu texto se va a entender, o sea, se va a comprender, pero la inmersión no va a ser la misma. O sea, para que se produzca esa magia, ¿no? Que sentimos a veces leyendo, como que estás, estás dentro del libro, ¿no? Frente al libro, estás dentro y entonces te hablan y no te enteras porque es que no estás aquí. En eso tiene mucho que ver el uso de los sentidos. Porque es eso, te alude, ¿no? Te despierta conexiones que no puedes hacerlo de otra manera. Además, el olfato, por ejemplo, es el sentido más evocador que hay, el que más fuerza de evocación tiene. El sabor está muy conectado al olfato. La piel es el órgano mayor que tenemos. O sea, claro, yo no consigo, por ejemplo, una escena erótica sin incluir la piel, ¿no? ¿Sabes? Total. No sé, ¿cómo vas a imagínate un acto sexual sin tocarse? O sea, es como la película Total. esta de Woody Allen que se ponían el casco este Orgasmatron, creo que era. Vamos, todavía no han inventado eso, pero, o sea, entonces, pero ya no solo en estas situaciones, sino en general, ¿no? O sea, puedes conocer, además sirve mucho para conocer a los personajes. En la novela en concreto mencionas la comida y mira, hilándolo con la identidad de antes. Yo tengo una amiga que siempre me dice, es que siempre estás hablando de comida, es que no sé cómo lo haces que acabas metiendo comida, eres una bocha, estás todo el rato comiendo. Claro, es que digo, bueno, y eso decir, por un lado digo medio en broma, medio en serio, bueno, es que soy vasca, o sea, no, no puedo no hablar de comida. Pero es broma, pero al mismo tiempo no lo es, porque es verdad que en la cultura de la que yo vengo, la cultura es algo muy importante, o sea, la comida es algo muy importante y es algo social, no es solo un sustento, no es algo solo alimenticio. Pero luego acá también creo que la comida tiene mucho que ver con la identidad. O sea, tú lees un libro de, no sé, por ejemplo, de Edwin Tanticat, Les Cric Crac, las historias ocurren en Haití y es que mm, todo el rato se meten
platos, alimentos haitianos. Lees a Jhumpa Lahiri y también todo el rato hay comida india, o no sé, pues o en cómo pronunciar cuchillo, comida laosiana. O sea, claro, porque es que es muy difícil hablar de una identidad cultural sin hablar de la comida. Bueno, se puede hacer otra vez, pero bueno, a mí me gusta apoyarme en ello también para comunicar mucho. De hecho, en la novela juego también con qué comida aparece en cada momento y qué Claro. comida come cada personaje. O sea, Ernest, el protagonista, cuando era joven y estaba con Sophie, que era su primera novia, y comían comida exótica, iban a probar gastronomía de distintos lugares, tal. Ahora, cuando está a disgusto, se encuentra mal, llega a casa y lo que le recibe es un sopapo de olor a pescado frito, o de coliflor, ¿no? Pues juego con eso también para transmitir emociones. O con la tortilla de patata, compara, ¿no? Mucho la tortilla de patata que hacía su madre, que a diferencia de lo que le pasa a mucha gente, pues la tortilla de patata de su madre, lejos de ser la mejor tortilla de patata, era al revés, era horrible. La compara con la que hace su mujer, con la que cocina la otra chica, eh, las mujeres en esta novela evolucionan mucho más rápido, están mucho más adaptadas al mundo al que viven que el propio personaje. Entonces, la mujer descubre la tortilla vegana, la introduce en casa, eso a él le produce rechazo. En realidad no le está produciendo rechazo la tortilla, le está produciendo rechazo lo que esa tortilla representa, Ya. ese cambio que él se resiste a aceptar. Viene la madre de él, prueba esa tortilla y le encanta. ¿Por qué? Porque la madre también está compartiendo un momento de cambio con la nuera. Y no. Entonces, es más que ambientación. O sea, para mí el uso de los sentidos como que te cubre un montón de funciones bueno, que de otra manera a lo mejor te las puedes cubrir, pero no es tan inmersivo, ¿no? Sí, qué chulo, wow. O sea, también es lo que te contaba antes de la connotación. Es forma también de connotar emociones, sensaciones, de una forma más sutil que explicándolo directamente. Sí. ¿Y hay algún sentido por el que tú notes que tienes como una preferencia? ¿O intentas más o menos equilibrarlos? ¿O te sale como natural? Sí, a ver, yo creo que todos y todas cuando escribimos tenemos algún sentido predominante a la hora de escribir, que no siempre coincide con el predominante en nuestra vida real. Esas, por ejemplo, yo siempre suelo comentar el caso de un alumno que tuve, pues tendría 13, 14 años, que para mí ha sido, o sea, ha sido el alumno que ha utilizado el sentido del olfato de la manera más espectacular que he visto nunca. O sea, era increíble, leías cualquier texto suyo y estaba lleno de descripciones olfativas, de ambientaciones llenas de olores, pero además el olfato es un sentido muy complejo de describir, porque es muy abstracto, no es, estamos mucho más acostumbradas a describir sonidos o imágenes visuales, pero el olfato es difícil porque o recurres a los ingredientes o recurres a conexiones con otras comidas, objetos o tal, o tienes que recurrir a las sinestesias, ¿no? O a las fidestasias. Entonces no es tan fácil como otros. Y este chaval lo hacía de una manera espectacular y me acuerdo que se lo comenté. Digo, o sea, estoy alucinando con cómo haces esto. Y me dijo, bueno, es que verás, yo no tengo olfato de nacimiento. Qué fuerte. No tengo olfato de nacimiento. Siempre me he preocupado mucho por cómo le dan las cosas. Siempre he Guau. estado pensando, ¿cómo le da esto? ¿Cómo le da lo otro? Ha imaginado los olores. Y no solo eso, sino que además me decía, y además es que me preocupa que en mi texto, esa carencia que yo tengo en mi vida real, pues proyectarla en mis textos y que mis textos también tengan esa carencia. Yo no quiero. Entonces se preocupa entonces, claro, dices,
Guau, porque qué curioso, ¿no? Porque para algo que para él surge de la imaginación, es un ejercicio de imaginación, luego nosotros al leerlo lo recibimos como algo real. Y me Es parece muy fuerte, es chulísimo eso. un poco lo que consiste en escribir ficción también, ¿no? Creamos mentiras, imaginamos mentiras, pero, con el objetivo de que parezcan verdades. Y también, paradójicamente, para hablar de verdades, porque creo que, bueno, Mm, eh, son mentiras con un corazoncito de verdad latiendo, ¿no? Cuando está bien escrito. Entonces, eso, no siempre el sentido predominante en escritura coincide con el real. Yo siento, volviendo a tu pregunta, que sí, por ejemplo, yo como escritora, de forma natural, soy muy auditiva. Me salen muchas imágenes auditivas, muchísimas, sonoras, sonidos y tal. Y luego incluso también escribiendo, tengo como mucha sensibilidad para la musicalidad. Me gusta mucho mm. jugar con el ritmo, la prosa, la puntuación, es algo que me sale. Y sin embargo, luego en mi vida real, tengo un oído horrible. O sea, yo conmigo es decir, yo soy muy buena desafinando, o sea, estoy desafinando, o sea, no reconozco canciones, o sea, las reconozco, pero no sé reproducirlas, o sea, una memoria, musical terrible, de cantar ni te cuento, entonces, Sí, qué pero bueno, curioso. por alguna extraña razón, escribiendo, pues sí me sale esa parte, Mm. no sé. Oh, qué interesante. Y ahora también algo que decías de, sí, de cómo podemos llegar a expresar también algo que solo hemos imaginado para que el otro, que sí que lo está experimentando, lo viva como cierto, me hizo también pensar en eso, tu novela, porque pensé qué valiente una primera novela con un personaje masculino. Sabes que yo soy muy no binaria y todo eso, pero aún así me doy cuenta de cuando escribo tiendo a ponerme en pieles femeninas. A veces me paso a lo masculino, pero como que por seguridad, por confort, por decir, uy, igual me estoy metiendo, no sé, hay algo ahí. Y a ti te veo como muy valiente, tipo, aquí estamos. Sí, a ver, aquí ocurren varias cosas. La primera y más importante, yo creo que es que yo tenía clara la historia que quería contar, los personajes, las temáticas, tenía muchas cosas claras. Y lo que me ocurrió es que sí hubo un momento en el que me planteé contar la novela desde el punto de vista de la mujer o incluso desde el punto de vista de la madre. Fue una cuestión de afinidad. Lo que ocurre es que me parecía un rollo. Me parecía, o sea, y no me parecía tan interesante narrativamente. O sea, para mí, haberlo escrito desde el punto de vista de la mujer habría sido como darme la razón todo el rato. O sea, Mm, ya. y me aburro, a mí eso me aburre. Entonces, a mí lo que me pasaba era que la cabeza que a mí me inquietaba, la que me llenaba de preguntas, la que yo quería descubrir y meterme dentro y ver qué narices pasa en esa cabeza, era la de él. Era quien tenía la herida que más me interesaba, esa visión tan distorsionada de la realidad. También me llamaba mucho la atención jugar con un narrador no fiable, pero que te fueras dando cuenta poco a poco, ¿no? Que normalmente cuando empezamos a escribir, a leer, tomamos por cierto lo que dice el narrador, ¿no? Es como que hacemos, no sé, un acto de fe ahí con el narrador, la narradora de primeras, pero claro, yo quería jugar con eso, con ese venga, va, me lo creo, pero luego que poco a poco en la lectura se fuera descubriendo que, bueno, que no es tan fiable, que está contando las cosas desde su punto de vista, está filtrando a los demás personajes, solo estamos viendo, de nosotros, del resto de personajes, solo estamos viendo lo que él nos muestra, lo cual nos obliga a nosotras a decir, bueno, a completar, ¿no? Nos obliga a una lectura más activa de completar, decir, bueno, esto es lo que ve, pero ¿qué es lo que pienso yo de lo que estoy viendo? Yo estoy, porque esa es su visión. Una lectura más pasiva, pues se va a creer que todas son súper egoístas, que todas son lo peor, ¿no? Pues bueno, que me ha pasado algún club de lectura, ¿En ¿no? serio? No. La mujer es como, en plan, bueno, pues nada, te lo has creído, pero
No, pero cuando lees ahí con un poco más, una mirada más activa, te das cuenta de que solo estás recibiendo una parte y tú tienes que completar lo demás, ¿no? Sí, Sí, entonces es eso. Y luego también, que alguna vez me han preguntado también a algún hombre, ¿no? En el club de lectura me han preguntado en plan, ¿y cómo es que te metes muy bien en la cabeza de un hombre? Es que parece de verdad, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has conseguido trasladar la voz masculina tan bien siendo una mujer? Y yo también, medio en broma, medio en serio, se decir, bueno, es que llevo toda la vida escuchándoos. No me resulta muy difícil convocar esta forma de pensar. me Por encanta. por lo que sea, lo te me resulta familiar. Entonces Ay, me encanta esa respuesta, es genial. entonces eso. Y luego también suelo decir, bueno, te digo, y a Tolstoy le preguntarías lo mismo, ¿cómo ha hecho para meterse en la cabeza de Ana Karenina? O también, con Emma Bovary también te ocurrió lo mismo, o sea, ¿no? Con Madame Bovary, entonces, bueno, o con la Sí, regenta, pues claro, al final es claro. Jo, y cuéntanos un poquito de cómo es tu proceso creativo, de cómo surgen tus ideas, cómo las trabajas. Y si quieres, no sé si son parecidos los procesos o no tienen nada que ver para ti entre novela o relato o momento vital. Puedes contarnos de las dos cosas si quieres. Lo que te surja estará bien. a ver, no tengo un método, porque mi vida es muy caótica, soy autónoma, tengo momentos de mogollón de curro, luego otros de menos, además soy mami, por partida doble, o sea, entonces, escribo cuando puedo. No, eso es mejor dicho, tecleo cuando puedo, porque en la cabeza sí que estoy dando vueltas a las historias, ¿no? O sea, ya tengo una novela en mente y la tengo en la cabeza. He pasado ahora mismo un periodo de muchísimo curro que no he podido meterme ahí pues ¿no? A sumergirme en el proceso de escritura como a mí me gustaría, pero el hecho de estar dándole vueltas también me ha hecho descubrir cosas, ¿no? Y me he dado cuenta, por ejemplo, de que, que hay una estructura narrativa que me interesa más. O sea, de repente he dicho, ostras, no, si es que, claro, esto me estaba fallando, me fallaba por esto. Y me he dado cuenta que era por la estructura. Entonces ahora, pues bueno, le estoy dando vueltas a la estructura y en cuanto llegue el verano, por favor, las vacaciones, pues teclearé todo lo que tengo en la cabeza. Em, y la novela, a ver, sí que es, la novela, claro, para mí requiere una inmersión más a largo plazo. Yo soy una escritora muy, muy lenta, o sea, porque por circunstancias vitales y luego también pues porque reescribo mucho y repienso y no, y si tengo que dar la vuelta a lo que he hecho se la doy, entonces eso ralentiza. Entonces, bueno, con la novela yo sé que va para largo plazo, pero bueno, no tengo prisa, cuando la tenga la tendré. Y con los relatos es más por impulso, o sea, tengo una idea que me obsesiona y la escribo. Escribo el primer borrador prácticamente del tirón, pero luego también reescribo mucho. O sea, lo que escribo al tirón es el primer borrador, porque luego igual pues vuelvo a él, igual lo que he escrito es, imagínate, la parte de la trama, o, pero luego vuelvo a ella, a ese relato, pues para trabajar el subtexto, el plano simbólico, para también igual connotar alguna cosa o trabajar pues crítica, algún tipo de crítica social, o sea, como que voy alimentando el relato por capas y luego ya también corrijo mucho. O al revés también me pasa, igual tengo muy claro el tema del que quiero hablar, me pasa menos, pero a veces me pasa el tema, el subtexto y tal, y entonces luego lo escribo qué es lo que quiero trasladar y luego trabajo más la parte de trama de una forma más arquitectónica. Pero bueno, generalmente me pasa más lo primero. Vale. ¿Y el Sí. origen de la idea, de dónde te suele venir o de dónde te viene? Por ejemplo, me contaba María José Navia, me decía que en algún momento a ella le viene como la primera frase muy clara y que de ahí puede arrancar. En relato me contaba eso. Y a mí me pasa, por ejemplo, no siempre, pero suele ser como una imagen o algo que yo veo o alguien que me cuenta, en mi infancia viví esto y como que pillo esa imagen
que en algún momento se asocia a un estado emocional que igual no tiene nada que ver con el de esa persona, hace un clic y ahí yo entiendo que tengo que tirar por ahí. ¿Cómo es para ti? ¿Algún ejemplo? Porque claro, luego, no sé si te pasa igual, pero a mí cada relato tira por su cuenta, digamos, entre comillas. Para mí también, porque, por ejemplo, tengo relatos que parten de una imagen o de una situación, ¿no? Como, por ejemplo, Efecto Doppler, este surgió de un día estando en el parque que vio a unos niños jugando a las ambulancias y tal, y entonces ahí como, bueno, pues estaba ahí sin más en el parque y se me despertó y digo, ostras, esto del juego de las ambulancias, si se hicieran daño de verdad, no sé qué, entonces empecé a estirar, ¿y qué pasaría? ¿Y quiénes serían estos niños? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para ganar en el juego de las ambulancias? ¿Qué estarían? ¿Hasta dónde? A mí me gusta jugar mucho con los límites, de hasta dónde puede llegar el personaje, para dónde está el límite de los personajes para conseguir sus objetivos, o, o hasta dónde están dispuestos a llegar, no sé, o la trama, ¿no? Llevar un poco al límite todo. Entonces, pues ahí estoy dando vueltas. Y luego, claro, ¿y de dónde viene? Vale, están dispuestos a hacer esto, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Entonces, yo escribo mucho preguntándome. Y eso fue una imagen. El de Hormigas de Ciudad, en cambio, vino de la temática. Era un concurso que organizó la revista Temporales de la Universidad de Nueva York, ¿no? Para la edición impresa, que hacen una edición impresa en diciembre, una edición anual, y convocaron el concurso bajo la temática de migración. Entonces, claro, pues también preguntando, ¿no? ¿Qué pasaría, vale, si los que migran son otros, no los de siempre? ¿Y quiénes serían esos otros? ¿Y por qué? ¿Qué ha podido pasar para que ocurra esto? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar? O sea, es con muchas preguntas. Yo pregunto mucho. Incluso cuando ya está escrito el texto sigo preguntando. O sea, soy muy cotilla. Y no sé, el puente, por ejemplo, fue más de, pues también de, pues de un tema de un sueño recurrente que yo tenía y pensé, ¿qué pasa si el sueño recurrente se convirtiera en realidad? ¿Y qué pasa si el sueño trasciende al soñante? Es decir, ¿qué pasa si puede haber una transmisión, una transferencia de sueños? O sea, que los sueños vayan, o sea, que se muere el soñante y se va a otra cabeza. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se puede hacer esa transferencia? Bueno, pues así, rayándome. Tengo poco tiempo para teclear, pero mucho para comerme la cabeza. Entonces, Igual por eso te comentaba yo en algún audio que nos mandamos que veía paralelismos entre quién eras tú como escritora y quién era yo por el tema obsesivo, ¿sabes? De hacernos preguntas, de no necesariamente encontrar las respuestas, pero explorarlas. Tipo, es verdad que yo también hago muchas preguntas y me parecen muy guays también las que dices tú de dónde nos viene esto o qué ocurre si alguien crece en un ambiente así. Como que me interesan mucho los ambientes y cómo nos crean al final como personas. ¿Cuáles crees tú que son ahí como tus temas recurrentes? En plan, ¿tienes algunos a los que siempre vuelves o casi? pues creo, o sea, sí, creo que sí, que tengo temas recurrentes, pero no están elegidos deliberadamente. Mm. Creo que es como que escriba de lo que escriba, están ahí y me he dado cuenta un poco a posteriori. Pues creo que uno de ellos es el duelo, la pérdida. O sea, lo tengo ahí muy marcado porque lo tengo en una casa de verdad, gira en torno todo ¿no? A la familia que se queda cuando hay alguien se suicida, ¿no? Entonces, que es todas las consecuencias de, de ese hecho. En De que se esconden las tortugas hay muchísimo duelo, pero es que en los libros infantiles también. Más que duelos hay pérdidas, pérdidas de inocencia, pérdidas de tal. Y en mis libros infantiles también tengo el de Pan con aceite y miel, que es un libro infantil, una historia de una niña que pierde al abuelo y aprende acepta, ¿no?, la situación a través de cuidar de los recuerdos. Cuidando a los recuerdos, sigue sintiendo al abuelo cerca y es una forma de sobrellevar el duelo. Tengo luego Teta y Teto, que es también del destete en lactancia prolongada, ¿no? Claro, ese es el destete en lactancias prolongadas, es un momento de duelo
Para el bebé y para la madre también, muchas veces más para la madre que para el bebé. Entonces, creo que está dirigido a los peques, pero yo creo que sobre todo para las madres era un libro que necesitaba escribir para, pues eso, pues para sentir que estás acompañando, para, ¿no? Para esa culpa que tienes o que puedes tener, ¿no? Y luego el que es un poco diferente es el de las gafas de papá, que fue un libro que nos encargaron la Fundación San Rafael, que es una fundación de Alicante que trabaja con personas neurodivergentes y con discapacidades físicas y demás. Entonces, les habían leído Pan con aceite y miel, les gustaba mucho y nos pidieron a Patricia, que es la ilustradora, y a mí escribir otro cuento. Entonces ahí sí que además nos incluimos referencias a personas reales que están allí, cosas utilizamos, fue un proyecto muy bonito. Y este más que de duelo es de descubrimiento, ¿no? Porque es una niña la que descubre al padre, bueno, que la realidad de estas personas y cuánto pueden aportar a la sociedad, porque siempre estamos pensando cómo ayudar nosotras a estas personas y no pensamos a la inversa de que, no, es que, perdona, que igual te ayudan más a ti ellos que tú a ellos. O sea, Totalmente, sí. tendemos a mirar desde arriba, ¿no? Y bueno, era un libro pues para eso, para buscar eso. Entonces sí, diría duelo, pérdida, descubrimiento, violencia. Y luego, bueno, no sé, la otra cara, ¿no? De las cosas, un poco lo escondido, lo que no se ve. Sí, sí, eso me hace pensar también que otras cosas que pensé leyéndote es como qué capacidad tan guay tienes para meternos en pieles incómodas, ¿sabes? Y que empaticemos con el personaje. Me pasó mucho, claro, con Una casa de verdad, me pasó mogollón. Y me pasó también con el de, bueno, con otros seguro, pero el que más me marcó fue el de Mamá, Mm, que me hizo pensar en uno, no recuerdo ahora, Adam sí. Johnson, no me acuerdo, me hizo pensar en cómo en el libro este de George Orwell fue amigo mío, hay un relato también sobre un pederasta que dije, qué bien escrito está y qué capullo, cómo ha conseguido meterme en la piel y que empatice con esta persona, ¿sabes? Me parece brutal como escritor, atreverse a hacerlo y que te salga tan bien, además, muy potente. Mm. Sí, ese fue un relato de esos que te dije que he trabajado mucho por capas. Tenía la situación, pero tenía que trabajar, además es un monólogo interior, ¿no? Entonces tenía que asegurarme de que no rumiara todo el rato sobre lo mismo, sino que avanzara la historia, de que el personaje tuviera que tomar una decisión, que hubiera un trasfondo también de violencia hacia ella desde la sociedad, ¿no? Está el problema económico, de clase social, eh, ¿no? También de género, todo. O sea, ella es víctima de unas injusticias. Ella es una mujer deseante, que, o sea, pasa que, y entonces, claro, a mí me interesaba mostrar cómo gestiona ella todo esto sin juzgarla, simplemente mostrando, porque lo que me interesa es mostrarlo, no condenarlo, ni justificarlo, ni nada, ¿no? O sea, simplemente, bueno, Sí, sí, puede esto pasar. está aquí, claro, sí, sí, me parece brutal, muy, muy guay, muy guay. ¿Y hay algún tema con el que no te atrevas, que digas, no, no, en este momento de vida, como que algún tema, alguna idea, alguna obsesión, como que te venga de vez en cuando y que digas, no, no, en esto no me voy a meter ahora? Eh, O en general vas a por ello. Pues sí, sí que más que temas con material. O sea, yo no he tenido nunca problema en utilizar material de la realidad, autobiográfico, biográfico de otras personas, y trasladarlo a la ficción y convertirlo bueno, transformarlo, convertirlo en ficción. Porque entiendo, bueno, que cuando escribimos tiramos
de muchas cosas, ¿no? Tiramos de la realidad, de la memoria, de tal, y luego pues creamos algo ficticio con ello. Pero, por ejemplo, sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, con material relacionado con mis hijos, me cuesta mucho. No sé si algún día lo haré o no, pero es como que siento ahí un límite de privacidad que no me atrevo a traspasar. Solo me pasa con ellos. Entonces, no tengo problema en hablar de dudas, cosas, miedos, paranoias que me hayan podido surgir como madre. Eso no. O trasladarlo a otros hijos. Tengo muchas historias de hijos, hijas, tal, pero no sé, sentir que ellos se reconozcan y que lo malinterpreten, ahí tengo un límite. No sé si igual porque son todavía peques, cuando crezcan a lo mejor cambia la historia, pero hoy por hoy es eso y para mí es algo nuevo. Así que Claro, que no, que no. claro, te entiendo total, claro, sí, es verdad, sí. Y hago un salto total, pero es que si no se me va a olvidar. Que hablando con Jesús de Tres Hermanas me dice, yo es que no soy capaz de mentir, ni de tener secretos, y me dice, dile a Yanire esto de su libro que va a flipar si lo descubres, si cree que lo has descubierto. Entonces, no lo quiero descubrir, no lo quiero desvelar, porque prefiero que la gente que escuche el podcast, que lea tranquilamente tus libros y que vayan en busca de un easter egg que metiste ahí muy guay con respecto a los nombres en una casa de verdad. Sí, ¿quieres que te lo cuente? No lo sé, metemos un spoiler alert o como tú lo quieras. Si lo quieres contar, lo contamos. Y quien quiera leerlo primero, que haga una pausa en la grabación, que se salte unos minutitos. Se lea la novela y vuelva. Exacto, que haga la pausa aquí y luego. No, bueno, no creo que interfiera en la No, lectura, no. No, a ver, claro, en la novela, como he dicho antes, entre otras cosas, pues gira sobre todo en torno a qué ocurre, ¿no? Con aquellas personas que se quedan, que viven de la familia, ¿no? O amigos íntimos que viven siempre bajo la amenaza de que alguien muy cercano y querido que ha intentado suicidarse vuelva a hacerlo. Entonces, cuando alguien intenta suicidarse y entonces en la familia hay como mucho miedo, temor, hay mucha observación, está siempre ahí esa sombra de puede volver a pasar. Y luego, claro, cuando además luego ocurre, pues a veces sientes que, pues, que algo se te ha escapado, se despiertan muchas preguntas, ¿no? Entonces, a mí siempre me interesaba mucho eso, qué pasa, ¿no? Con esa gente, porque se ve mucho en las noticias cuando se suicida alguien famoso, es como que se tiende a la simplificación mucho. Primero se suele dar una razón solo. Se ha suicidado por depresión, se ha suicidado por su adicción a las drogas, se ha suicidado por una, no sé, pues por un desengaño amoroso o por una bancarrota. O sea, se da como, hay como una razón, ¿no? Por un lado. Y generalmente no suele haber solo una razón. Suele ser un cómputo de varias cosas y una mezcla, ¿no? Porque no es lo mismo tener depresión con acompañamiento familiar y gente que te atiende, que con unos recursos económicos que sin ellos, que con una estabilidad laboral que sin ella, que con mil cosas. Cambia. Que te total. quedas todo esto cubierto no significa no que te vayas a librar de la depresión, pero la experiencia es distinta. Lo mismo, no es lo mismo tener una adicción, ser drogodependiente en unas circunstancias, en un ámbito, que en otro, y así mil cosas más. Entonces, no es lo mismo también teniendo los focos de todo el mundo, cuando eres famoso, que si eres una persona anónima. Entonces, por un lado pasa esto, esto me interesaba mucho, ¿no? Que se tiende a simplificar y poner solo una razón. Luego también me interesaba la idea de mostrar que el suicidio no es un deseo. O sea, cuando el concepto de deseo, si ponemos el concepto de deseo, tú cuando deseas algo es porque sientes que al conseguirlo te va a satisfacer en algo. O sea, tú tienes una carencia, en cuanto deseas, es una carencia que deseas satisfacer. Es como un movimiento en positivo.
para conseguir algo. Cuando tú no deseas como un objetivo, como algo que te llene la muerte, al revés, lo que ocurre es que no te mm, sientes que no hay otra salida. Es como la salida como para escapar de algo que no puedes resistir más. O sea, es un movimiento como en negativo, ¿no? De negación hacia lo que no quieres, porque no puedes más. Entonces, también por ahí esa primera frase de nadie quiere morir, ¿no? De la novela, que luego más adelante se entiende por qué hay una escena en la que se reflexiona luego sobre eso y tal. Y luego, por otro lado, también, volviendo a lo de los famosos, ¿no? Cuando se suicidan y simplifican la razón, también es como, se ha muerto el cantante, la actriz, no sé qué, y es como, es que detrás del Kurt Cobain, cantante, hay un Kurt padre, hay un Kurt hermano, hay un Kurt marido, hay un Kurt hijo, hay un montón de gente que le importa un pimiento en su faceta como cantante, que el vacío que tienen es de otro tipo, es mucho más profundo. Y eso, pues con todos los demás. Entonces, yo quería hacer como una especie de juego homenaje a todo esto, pues con los nombres. Y entonces, por un lado, empezó como un juego ¿no? Y entonces todos los nombres son nombres de artistas que se han suicidado. Todo. Entonces, y claro, pero llegó un momento cuando terminé el primer borrador que me planteé, vale, esto está muy bien, pero narrativamente tiene sentido, porque está muy bien que yo pues me haya montado esta película, pero ¿tiene o no tiene? O sea, ¿qué aporta, no? Que está bien, yo me lo he pasado muy bien con este juego, pero aparte, más allá de la temática, el trasfondo y lo que significa para mí, para la historia, ¿qué significa? Y entonces, claro, y me di cuenta de que sí, que tenía sentido y por eso decidí mantenerlo también porque me ayudaba a reforzar el tema de la ambientación, de la localización, porque yo quería que, sí, es verdad que cuando la familia de Ernest, cuando era niño, queda claro que están en Alemania, la ciudad en la que están ahora no tiene nombre, no tiene nombre, entonces, y esto es deliberado, y yo quería que no tuviera nombre ni nada reseñable, porque quería crear como una especie de no ciudad, basada en la idea de los no lugares de Mark Aus, que es pues estos lugares que son como efímeros, de paso, sin idiosincrasia, ¿no? Y entonces, claro, yo quería crear esto, ¿no? Como, porque a mí también es un tema que me preocupa, cómo muchas ciudades se están convirtiendo en no ciudades. Vas al centro de una ciudad y es igual que el centro de otra ciudad, solo cambia el dibujito de la tienda de souvenirs. O sea, están las mismas tiendas, es que están los mismos souvenirs, solo cambia el nombre y el motivo, pero no sé, yo cada vez que voy a Bilbao, todo el mundo me dice, qué bonito está, qué bonito está. Y yo, claro, yo cada vez que vuelvo a Bilbao, siento que lo pierdo, que he perdido un trozo más, porque ha desaparecido algo que para mí tenía identidad y en su lugar hay algo que es exactamente igual a lo que he visto en cualquier otra ciudad. Entonces es algo a mí que me inquietaba, ¿no? Entonces quería hacer una no ciudad. Por eso es los barrios, ¿no? El barrio de casas unifamiliares para clase social alta, económica. El barrio de ladrillos vista. La carretera esta de circunvalación circular, ¿no? El, el equipo de fútbol de la ciudad, o sea, como buscar todas esas cosas en común que tienen muchas de las ciudades europeas hoy en día y hacer así, pues eso como una especie de no ciudad. Entonces, claro, lo de que los nombres fueran cada uno de un origen, porque hay de origen español, alemán, inglés, tal, pues me ayudaba a reforzar esa idea de falta de ubicación, ¿no? De no lugar. Qué guay, me encanta. Bueno, ya me encantaba antes, pero ahora con la explicación es como, wow, no lo había visto tan,
tan lejos, pero al mismo tiempo me lo cuentas y sí que se siente al leerlo. Entonces, está guay eso. Sí, es que yo no quería que fuera una historia de aún así alguna vez he leído, no sé qué en Bilbao, y es como, ¿pero dónde se sacan? ¿Qué se ha ocurrido? O en Madrid, digo, pero si yo con todo lo que me he currado, Ostras. pero bueno, porque también entiendo, dicen, va, pues de Bilbao, pues tal. Pero no, solo, eso se me ha pasado un par de veces, pero sí que quería eso porque yo no quería que el lugar que el lugar en el que ocurre contaminara lo que yo quería contar, la historia que yo quería contar, Mm, que es mucho más universal. O sea, no, yo sentía que no aportaba nada que ocurriera en Madrid o en Bilbao o en tal, al revés, que me resultaba más engorroso. claro, sí te Pero al entiendo. Me final hace pensar, la historia influye en la historia. claro, me hace pensar que yo solo lo suelo hacer con las características físicas. Es rarísimo que dé una característica física de un personaje. Como lo reconoces por otras cosas, pero no diré ni el color de la ropa, ni el color de la piel, y como para mí es irrelevante. Es como, no, no. Entonces es verdad que no me doy cuenta, pero al escribirlo, en plan, a lo que damos importancia o no, a veces sí que se ve, me encanta esa idea de universalidad y de no ciudad, ¿sabes? De... Muy guay. Mm. Jo, pues Chuli, si quieres cerramos ya con la lectura de tu texto o quieres comentar algo Vale. más, te apetece algo que no te han preguntado nunca, contárnoslo aquí en plan súper secreto. Sí, no, no se me ocurre. Por mí está bien si leemos. Sí. Genial, venga, Sí, a ver, había pensado leer el primer relato de qué se esconden las tortugas, que es muy cortito, perfecto. y así, bueno, pues como es la entrada al libro, ¿no? Que es el puente al libro, que es, pues cuando me digas lo Venga, leo. cuando tú quieras. Vale, pues se titula El puente. Dice, la misma pesadilla desde que era niña. Distintos conductores, pero nunca ella. Distintos acompañantes, a menudo su marido. Distinta música, pensamientos y gritos antes del último silencio. Y siempre el mismo puente. Por eso lo reconoce en cuanto lo ve. Largo, plateado y con barrotes que se agarran como cables en un complejo sistema que, de lejos, le recuerda a la caja torácica de un dinosaurio. A una de esas que tanto gusta mostrar en los museos de ciencias naturales. En ocasiones soñaba con un viaducto sobre otra autopista lejana. En otras, abajo solo había mar o barrancos. Esta vez el coche caería sobre un río pedregoso que le recordaba una culebra mal dibujada, infantil, como la que harían sus hijos. Quiere mirar a Noah y Kepa por el espejo retrovisor para comprobar que por favor estén durmiendo, que no sean sus gritos de horror lo último que escuche, el sonido que la acompaña al otro lado, si es que hay otro lado. Quiere mirarlos, pero no puede por culpa del puente que se acerca. La tiene presa con su imagen, con sus largas costillas de metal, bamboleándose por el viento y el sinfín de camiones que lo cruzan. Está segura, es ese el puente, y está a menos de 1 kilómetro. Quiere frenar, dar la vuelta, pero el coche de atrás, rojo, como el rojo más rojo, va pegado a ella con intención de adelantarla. De vez en cuando, el coche rojo toca el claxon, como si ella pudiera hacer desaparecer los camiones en ambos sentidos. Si fuera de noche y no por la mañana, si la carretera no llevara a la playa más turística de la isla, ese coche rojo no existiría y podría parar y volver atrás. Sin embargo, el sol iluminará su caída, lo sabe, la ha vivido demasiadas veces. Reduce suavemente la velocidad, con miedo a que despierten sus hijos, si es que duermen. Por favor, que duerman. Se decide a mirar, pero el coche rojo se lo impide con otra tanda de bocinazos que la empujan a acelerar. Enseguida vuelve a bajar la marcha, porque no quiere alcanzar el puente. Por mucho que piten desde atrás, por favor, que se calle el coche rojo, que no los despierte. ¿Cuántas veces había soñado con ese momento?
pero nunca conducía ella. Nunca. Iba con sus hijos de 4 y 6 años. ¿Se reirá ahora su marido si los viera? Recuerda la noche en que le confesó su pesadilla. Siempre eres tan dramática, le dijo antes de seguir durmiendo. Al día siguiente, él no entendía su enfado. Estaba muerta de miedo y te reíste de mí. Ni con esa reaccionó. Tú y tus miedos absurdos, dijo. Él no entendía hasta qué punto sentía morir al caer por ese puente cada vez que soñaba con ello. ¿Se acordará él de su pesadilla cuando le den la noticia? Quizá a partir de esa noche haga suyo el sueño y sea su marido quien despierte sudado al imaginar las cabezas de Noa y Kepa abriéndose a cada golpe contra el techo del coche, aplastadas por las rocas que atraviesan los cristales, que rotos en forma de cuchillos, se les clavan en las gargantas, los ojos, las tripas, antes de llenarse del agua dulce del río. El coche de atrás sigue pitando y el puente está ya a pocos metros. Las barras de acero no dejan de bambolearse a la espera de su alimento. Cómo relucen esas costillas metálicas. Respira hondo el olor a crema solar que desprenden sus pieles antes de desgarrarse y al entrar en el puente mira por el retrovisor. Su marido nunca sabrá que dormían. Acelera y el coche rojo deja de pitar al fin. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Autores Habitados.